Hace nada más que una semana se conocía el índice de pobreza del 42%, y parecería que ya nadie se sorprende, ¿no? Porque venimos, salvo un pequeño veranito finales del 2017, que fue el 25,7, hace años que la pobreza está por arriba del 30%. Ahora, lo extraño de todo esto es que el tema, con la pandemia, con qué pasa con la cuarentena, con todo lo que estamos viviendo, el tema quedó de lado. Por eso nosotros vamos a charlar con Marcelo Ramal, dirigente de la ciudad de Buenos Aires, ex legislador o legislador mandato cumplido de la ciudad y miembro del Partido Obrero Tendencia o Política Obrera. Él nos lo va a aclarar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, por suerte. Te agradezco mucho la comunicación. ¿Ustedes van a hacer política obrera o tendencia al Partido Obrero? Antes de entrar en el tema, ¿no? Bueno, ocurre lo siguiente, con independencia del nombre que nos veamos obligados a adoptar, nosotros estamos obteniendo un reconocimiento de una personería política también. Con independencia de eso, defendemos fuertemente nuestro derecho a ser tendencia del Partido Obrero, porque reivindicamos su programa histórico, reivindicamos la trayectoria del partido en el cual hemos intervenido decisivamente en su construcción. Y justamente la crisis del Partido Obrero se inicia cuando se nos es negado el derecho de tendencia. Y a partir de allí, bueno, sobreviene nuestra separación, es decir, el rechazo de la actual dirección del partido a que pudiéramos actuar dando a conocer a la opinión pública y a la militancia nuestros puntos de vista, como debería ser efectivamente en un partido que plantea defender las ideas de la izquierda, el socialismo, algo que exige, en primer lugar, el debate democrático. Está muy claro. Bueno, ahora vamos a hablar con el Ramal economista. Se conocieron, bueno, como decía en la presentación, los índices de pobreza. Pasó una semana, el tema quedó ahí oculto. La pregunta sería, ¿esto es solamente pasajero o vos pensás que se va a ir incrementando la pobreza en la Argentina? A ver, esta idea que creo que es interesante lo que vos decís, que forma parte de una difusión o percepción de este dato de pobreza, generalmente se lo asocia, bueno, a un cuadro de exclusión o marginalidad de toda una parte de la población. Pero el fenómeno es mucho más amplio. Y por eso mismo, hoy la pobreza en la Argentina está enraizada en el conjunto de los asalariados. Fíjate lo siguiente, cuando hablamos de que el 42% está por debajo de la línea de pobreza, nos estamos refiriendo a que no percibe lo que el INDEC hoy cuantifica como la canasta básica, que son unos 58.000 pesos. Ahora, ocurre lo siguiente, la mayoría de los salarios básicos de convenio en la Argentina están por debajo de esa cifra. Y también está por debajo de la línea de pobreza el salario medio en la Argentina. ¿Qué significa esto? Que la pobreza se ha afincado en el corazón de la clase trabajadora asalariada, incluso la que está en blanco. No estamos ante un fenómeno que solo involucra a la persona sin trabajo, precarizada, que hace changas. Hoy envuelve a una parte muy importante de todos aquellos que finalmente cobran un sueldo. Esta es la dimensión, ¿no es cierto?, que tiene este dato.
y por supuesto refleja la tendencia de todo el sistema económico capitalista a llevar a esa clase obrera a una situación en la cual está por debajo de su reproducción material y moral. Es decir, tenemos una clase trabajadora que no puede educarse, vestirse, acceder a ninguna necesidad que no surja de lo más inmediato. El otro aspecto indudablemente tiene que ver con la pandemia, porque también se naturaliza la idea de que, bueno, todo esto ocurre porque hay pandemia. Pero, a ver, la pandemia es un fenómeno sanitario. Se supone que un Estado, un sistema económico, frente a un cuadro de pandemia, de restricciones, debe sostener y debe preservar a la población trabajadora, a la población que necesita ingresos. Nada de esto ocurre. Tuvimos un IFE de 10.000 pesos, que en realidad fue de 5.000, porque se cobraba cada 2 meses y solo se cobró 3 meses, y hoy toda esa población que cobraba el IFE está obligada a salir a ganarse la vida como puede. Mira, recién me mandaron por WhatsApp una foto de la puerta de la Universidad de Morón, con una multitud de vendedores callejeros tratando de ganarse la vida uno al lado del otro, hacinados, amuchados. Y entonces luego viene ese cinismo frente al recrudecimiento de los casos, de apelar a la responsabilidad personal. Pero a ver, una persona sin trabajo y sin ingresos, la primera responsabilidad personal que tiene es ganarse el pan propio y el de sus hijos. Claro, no se le puede, por supuesto. Entonces, un régimen social que no asegura ese alimento y esa preservación en medio de la pandemia, mal puede luego salir a enrostrarle a las personas que deben ganarse la vida de cualquier modo, porque lo hacen. Ahora, entonces, esta es la situación que me parece que hay que destacar. Ahora, por lo que vos decís, se usa la pandemia, yo no sé si decir como excusa, te pregunto a vos, porque las medidas de ajustes uno las empezó a ver antes de que comenzara la pandemia. Por ejemplo, la suspensión de la fórmula de los jubilados, que por esas cosas de la vida iba a dar mejor, porque por la inflación atrasada que había, se suspende la fórmula y bueno, se hace un ajuste sobre los jubilados bastante importante. Con los salarios pasó lo mismo, hubo paritarias que se negociaron febrero, marzo y se negociaban con porcentajes del 30% que eran menores a los aumentos que había por inflación. Y ahora encima tenemos el problema de la inflación, que es un problema que parecería no tiene solución. Entonces, podemos decir, bueno, como dice, hay un sector que dice, esto es culpa de la pandemia y de la anterior pandemia del macrismo, listo, nosotros no somos responsables. Cuando se pase la pandemia vamos a empezar a solucionar los problemas que nos dejó el macrismo. ¿Cómo lo ves vos esto? No, mira, también es una falacia, porque pasa lo siguiente. Las verdaderas orientaciones sociales se ven en las crisis. Es decir, digamos, cada cual muestra su verdadera impronta en los momentos críticos, no en los momentos, llamémosle, normales. En la pandemia, como efectivamente vos lo señalás recién, se ha mostrado al desnudo la naturaleza social y orientación de un gobierno. Pues, vos fíjate lo siguiente, durante todo el año pasado se destinaron alrededor de 3 billones de pesos
para diverso tipo de asistencias en materia económica, de todo tipo. Pero las 2/3 partes de esas asistencias fueron dirigidos a las empresas. Hasta tal punto esto es así, que luego el propio ministro Guzmán reconoció que buena parte de ese dinero luego se iba a la compra de dólares. Solo la 1/3 parte fue destinada al IFE y a otras asistencias. Es decir, que la pandemia y la cuarentena sirvió para una gran operación de rescate del capital. Y parte de ese rescate, parte de esa confiscación está en esto que señalaba respecto de los salarios, del cambio en la movilidad jubilatoria. Todo esto efectivamente ocurrió en el marco de la pandemia y agravó las consecuencias del propio virus. Por esto que señalábamos antes, porque en un cuadro de miseria social, la población no se puede quedar en su casa, tiene que salir luego, ¿no es cierto?, a ganarse la vida de algún modo. Mira, en febrero pasado, el resultado fiscal, es decir, la relación entre lo que el Estado ingresa y lo que el Estado gasta, fue el más elevado de los últimos 6 años. Es decir, nunca hubo una relación entre ingresos y gastos dentro de los últimos 6 años. 6 años, estamos hablando 2015. Es decir, abarca todo el periodo macrista. Es decir, la administración de Guzmán llevó adelante un ajuste incluso superior al que se había registrado en los meses del gobierno anterior y en plena pandemia. Es decir, ahí donde uno espera que el gasto sea superior, ahí donde se tendría, ya sabíamos en febrero que venía la segunda ola, contratar enfermeras, contratar nuevos médicos, mejorar la estructura hospitalaria. No. ¿Por qué? Porque ya estaba en marcha la discusión con el FMI. Entonces, aunque el acuerdo con el FMI todavía no está firmado, es como si ya lo estuviera. Es decir, se dice en estos días, ya con mucha certeza, que el gobierno solo va a firmar después de las elecciones, y que esto tendría la complacencia del FMI, de decir, bueno, firmemos después de las elecciones. Pero ¿cuál es el precio que paga el gobierno para esa postergación? Mostrar que la buena letra se empieza a hacer desde hoy. Uno ve otros países, ¿no? Ve inclusive países con capitalismos, para decir de alguna manera, ya no estado de bienestar, capitalismos hasta salvaje, pero que en la época de la pandemia, bueno, han decidido emitir, han decidido asistir a la gente, no con 3 IFES, sino con más dinero, y ahora lo están haciendo de vuelta. ¿Qué pasa con el capitalismo argentino a nivel de Estado y qué pasa a nivel de empresas? Porque las empresas hoy quieren ganar más, es decir, hay una pandemia, uno dice, bueno, de todo, los trabajadores hacemos un gran esfuerzo, sin embargo vemos que las empresas aumentan todos los días los precios, vemos cómo crece la inflación. ¿Qué pasa con estas relaciones, con este capitalismo que hay en la Argentina? Y que lo diferencia evidentemente de otro lado, ¿no? Sí, Roberto, creo lo siguiente, no quiero introducirme, naturalmente no podemos hablar de todo, podríamos examinar lo que ha ocurrido efectivamente en otros países, y te puedo asegurar que aunque nominalmente o en cifras absolutas las asistencias parecen importantes, esta tendencia que yo señalaba antes en Argentina, de rescatar al capital, a la gran corporación, sí, a expensas de la población, bueno, ha estado muy presente. Incluso en Estados Unidos, fíjate que en estos días Biden ha tomado diferentes medidas sociales
intentando aplacar la enorme tensión social que se generó durante todo el periodo previo, ¿no es cierto?, por el manejo de la pandemia por parte de Trump. Pero volviendo al caso de la Argentina, lo que ha quedado muy claro es lo siguiente, que cuando una orientación social busca, como decíamos antes, el rescate del capitalismo, cataclismo, en este caso una crisis humanitaria como la pandemia, lejos de generar lo que podríamos llamar una solidaridad social, acentúa la tendencia a la rapiña. Y esto es un fenómeno mundial. Vos acordate que en los primeros meses de la pandemia, algunos ingenuos escribían señalando que, bueno, esto nos va a traer un mundo más solidario. Sí. Es decir, la idea que un accidente epidemiológico iba a alterar las relaciones sociales. Claro. No ha ocurrido esto de ninguna manera, y más bien al contrario. Todo lo contrario, mostró lo peor. Claro, el accidente epidemiológico mostró lo peor, y hay una verdadera guerra de rapiña por el acaparamiento del mercado mundial en estas condiciones. Y el caso más claro es el de las vacunas. Claro. Porque las vacunas, que deberían haber sido consideradas un patrimonio público, incluso cuando buena parte del dinero de sus investigaciones provino del propio dinero público, del propio dinero estatal y de ensayos que previamente se desenvolvieron en el campo universitario. Bueno, lejos de esto, rige el derecho de propiedad sobre el conocimiento, sobre el conjunto de las investigaciones realizadas, y hay, te diría, una escasez construida, planificada, para darle un valor económico y darle una lucratividad muy alta a la venta de vacunas en el mundo. Por eso no tenemos vacunas. Ahora, Marcelo, una cosa, y creo para terminar, porque es cierto también que por ahí si uno introduce muchos temas terminamos no hablando de nada, y también por ahí sería bueno que en algún momento pudiéramos hacer notas como hacíamos cuando estábamos sin pandemia, presenciales, que ahí podemos charlar a fondo. Pero ¿sabes cuál es una de las cosas que yo veo que somos diferentes a todos? Es el tema de la inflación. Primero porque ha sido aceptada en la Argentina. Es decir, hoy todo el mundo sabe que hay inflación. Hace años, con todos los gobiernos, y es una forma de ajustar que es la que aparecería como menos vistosa, ¿no? Porque una cosa es cuando te dice un gobierno, como ha dicho algún gobierno, te voy a bajar 13% el sueldo, y otra cosa cuando un gobierno deja crecer los precios al 4, al 5% mensual y después te da un aumento al 2 o al 3% mensual. ¿Qué nos pasa a los argentinos con el tema de la inflación? Porque también tengo entendido, por ahí me equivoco, pero es uno de los pocos países que tiene tanta inflación. ¿Qué pasa con ese tema? No es políticamente correcto. ¿Cuál es el tema? Porque aparte acá han dicho a veces, y es bueno que haya un poco de inflación, escuché decir. ¿Qué pasa con eso? A ver. No, ocurre lo siguiente, los que sostienen esta teoría de que es bueno, ¿no es cierto?, que haya un poco de inflación, etcétera, siempre se refieren a la inflación o suba de beneficios. Uh-huh. Es decir, lo que se celebra en este país es la inflación de beneficios, que es el resultado del aumento de los precios. Claro. Pero acá con la inflación también se ha construido una gran impostura, porque pasa esto que vos recién comentabas, los precios, ¿no es cierto?, trepan en escalada, y la preocupación inflacionaria, o casualidad, nace después de esos aumentos y cuando hay que pasar a discutir las paritarias. Claro. Y las situaciones salariales. Entonces, lamentablemente, en el país hay una burocracia sindical que cada vez que tiene que discutir los salarios habla de política antiinflacionaria.
No, ocupate después de la inflación. Ahora ocupate de los salarios. Claro. Entonces, mientras el tema de la inflación esté como está descontrolado, el salario debe ajustarse y debe indexarse con la inflación. No hay ninguna posibilidad de que sea el salario un factor inflacionario. La economía está deprimida, hay producciones sin vender, hay fábricas que no operan a su capacidad ociosa. Todo esto es resultado, indudablemente, de que no existe una demanda solvente. Es decir, que los que perciben un ingreso, volviendo al comienzo de nuestra nota, son pobres, no pueden completar ni siquiera su canasta básica. Entonces, ante esta situación, el salario debe cubrir el costo de la canasta familiar, y el movimiento obrero tiene que luchar por su indexación permanente. Esta va a ser además la mejor vacuna contra la inflación, porque va a demostrar que finalmente la clase trabajadora no acepta esta inflación de beneficios, ¿no es cierto? Que es la expresión de una confiscación económica, como vos señalabas, es una transferencia de riqueza social entre el que vive de su trabajo y está desindexado, y la situación de indexación a perpetuidad que tienen los monopolios alimentarios, las empresas de tarifas de servicios, etcétera. Bueno, Marcelo, yo te agradezco mucho por esta comunicación. No sé, ¿te faltó decir algo que lo quieras agregar? Si no, bueno... No, simplemente, Roberto, digamos, como reflexión final, creo que pandemia, pobreza, de degradación social están reflejando, tienen como hilo conductor la inviabilidad de un sistema social considerado en su conjunto. Y creo que estas, así como te decía, que las crisis de esta envergadura sirve para que uno vea la verdadera catadura de los que mandan, estas crisis son también y colocan la posibilidad de una reflexión política de gran alcance, porque la humanidad tiene que ver que o marcha al escenario de barbarie al cual nos están llevando, o le da una salida socialista a este inmenso desastre. Muchísimas gracias, Marcelo, un abrazo grande. Un abrazo grande, adiós. Hablábamos con Marcelo Ramal, economista, legislador de la ciudad, mandato cumplido, también docente de la universidad. Reflexiones sobre el tema de la pobreza, la inflación, la economía, que tanto nos conmueve en determinado momento y que después parecería que todos nos olvidamos que existen esos temas.